Y bueno, queridos patitos, aquí estamos para tratar la pronta membresía de Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Antes de empezar, desacostumbrado como estamos, pero quiero hacer tres menciones de gente que podría estar aquí, pero no ha podido. Como es, en primer lugar, Óscar Álvarez, cuyo progenitor ahora está en los cielos y por tanto trasladamos nuestro mayor cariño. Segundo, Francisco García Campa, de Lumartis Historia Militar, porque ha logrado los 60.000 suscriptores, lo cual es un gran elogio porque ha concitado tan apoyo en esta red tan complicada y que tal vez por eso y por nuestro querido amigo Mosé Gocén, que tuvo un conversatorio en el canal hermano Belumartis Actualidad Militar y Geopolítica, pero que ha sido duramente castigado por las altas instancias. Paco está un poco de bajona y le queremos enviar nuestro mayor cariño para que siga con esa beatífica actividad, sobre todo teniendo en cuenta que gente que ha pasado por los conversatorios, como por ejemplo Mariano, como por ejemplo Mosé, como por ejemplo nuestro querido corresponsal que ahora está en Pakistán, ahí está, haciendo de las suyas como un Willy Fogg de Vitoria. Bueno, pues ahí está ciertamente haciendo nuestra aportación al canal Belumartis. Y por último, Nacho Montes de Oca, que siendo argentino, pues necesita del plumbero, y siendo viernes, en Argentina, tanto la anterior como la actual, siempre es difícil, y ahora actualmente, en este momento, en esta hora, está ocupado con ruidos y problemas en su casa. Por lo tanto, ninguno de los tres puede estar presente, pero aquí estamos con el querido amigo Mariano de Miguel, que seguro suple a los cuatro, porque me incluyo a mí mismo y seguro que él sabe más que todos nosotros en tanto en cuanto la aplicación práctica de lo que vamos a comentar. Gabón, buenas noches Juan Carlos, muchas gracias por la introducción. Bueno, conocimiento más o menos. El que más conocería de este tema probablemente sea nuestro apreciado Óscar Álvarez Gila, quien estuvo con una beca durante año y medio, 2 años en Suecia. Desgraciadamente le transmito de aquí todo el cariño del mundo también tras la pérdida anteayer de su padre. Desgraciadamente son cosas que suceden y bueno, pues tristemente no podría estar aquí, ¿no? Repito, traslado mi más sincero pésame hacia Óscar, uno de los mejores especialistas en historia contemporánea, especialmente de la diáspora vasca, que podemos encontrarnos en territorio patrio, ¿no? Paco García Campa también le mando toda mi simpatía pues, por el problema que ha tenido de censura del canal Belumartis, a través sobre todo de desmonetización, como ocurrió con el conversatorio con nuestro también apreciado Mosé Rosén. Yo no sé la gente que tiene en la cabeza para decir que haya censura en el testimonio de un superviviente de los terribles sucesos del 7 de octubre del año pasado. Y por último Nacho Montes de Oca, que evidentemente entiendo que la diferencia horaria y mil cosas más, la situación actualmente en Argentina, pues impiden una localización precisa para llevar a cabo esto. Dicho todo esta introducción y sin querer aburrir, bueno, podemos proceder ya a todo lo que es, pues que por fin parece que Suecia entra asciende su membresía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y con ello parece que, que lo que fueron aquellos años de neutralidad exquisita que se presentaba en cualquier gobierno que hubiese o ejecutivo presente en la zona, es decir, desde el Parlamento de Estocolmo, fuese un conservador, liberal o socialdemócrata quien gobernase, siempre se había mantenido una estricta neutralidad y desde luego no se consideraba necesario entrar en la OTAN, sobre todo porque ya consideraban que el dinero destinado a gasto de defensa era suficiente y el resto que tenía que aportar en caso de entrar a la OTAN se derivaría a lo que sea welfare state al estilo, digamos, escandinavo, basado en educación, asuntos sociales y sanidad, ¿no? ¿A qué habremos llegado, pues, para que la OTAN para que Suecia ahora opte para entrar a la OTAN? Algo muy fácil. Por mucho que se diga, la amenaza de Rusia está ahí. Y si quieres ya podemos hablar un poco de cómo se ha llegado aquí y por qué. Sí, porque ciertamente hay tres elementos sustanciales de los que se puede tratar. Uno, la historia, que está jalonada de elementos como el primer
el rey impuesto de la actual dinastía, que nace en el Bearn, es decir, cerca del País Vasco francés, en la zona de Pau, concretamente, donde hay un edificio que tiene de nombre Parlamento de Navarra. Eso sí, mi querido amigo José Ambelocchi, autor del libro Navarra, ¿por qué no es un Estado?, me diría que no es una institución legislativa, sino Parlamento entendido como Tribunal de Justicia. Pero Sí. da igual, tenía el apellido de Navarra. Y eso es un elemento interesante porque a través de Napoleón hubo los Bernadotte, creo que es en la forma de apellido, incorporaron en la Casa Real de Suecia desde ese primer momento Eso es. hasta el momento actual. Col de Folke Bernadotte fue vicepresidente de la Cruz Roja y negociante por la paz en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y por lo Y tanto, asignado durante la sí, primera fase, perdón, del conflicto árabe-israelí. sí, las cosas tienen sus enlaces internacionales. Si es que el mundo es un pañuelo. Ese pasado que también tiene otros ingredientes, como por ejemplo esos años 80 donde submarinos rusos en el Báltico aparecieron en las costas de Suecia. Y eso también incorpora parte de la situación actual en donde ha habido problemáticas a la hora de la incorporación de Suecia, porque iba a entrar junto a Finlandia, pero luego Hungría y el ámbito de Turquía, sobre todo. Turquía sobre todo. Y luego Turquía sobre todo. también, Hungría, y luego también el sí. post. Son estos tres elementos, el antes, el durante y el después, que es el desafío respecto a Euroejército, gasto en defensa, el 2% de la OTAN, en la situación respecto a cada uno de los ejércitos de la Unión Europea, de la OTAN, cómo quedaría la reconfiguración. Por lo tanto, son tres escenarios que son igualmente interesantes. Completamente. De hecho, muchas veces hemos hablado de lo que era el libro de la Tercera Guerra Mundial de Sir John Hackett y hicimos incluso un conversatorio acerca de ello. Y referido a esta temática, ya Sam Hackett, yo creo que era un visionario diciendo, aunque no parezca, un punto de fricción va a ser la península de Escandinavia. Es verdad que Dinamarca nunca se ha visto tan amenazado, pero Suecia, por extensión, por estar de vecino de un país con muchos recursos naturales como es Noruega y también de otro como es Finlandia, siempre reclamado por Rusia, pues ya vimos lo que pasó con Karelia, pues predijo o bueno, dejó en el aire que tarde o temprano lo que era Suecia, si no era membresía de la OTAN, tendría que estar en un programa que ya llegó a desarrollar anteriormente, que era el de Partnership for Peace. De hecho, incluso la primera fase de un gobierno liberal, como se denominó a Medvedev en su único mandato de presidente, cuando se hablaba de desmantelar por una parte la antigua base de Letonia de Skrunda, creo que era el radar de Skrunda, y asimismo crear el escudo antimisiles por miedo a Irán, que atacase Europa, pues bien en Praga, bien me parece que era en Gotemburgo, pues sacó las uñas Rusia. Entonces eso ya estaba dejando de ese reboot, ese reinicio que habían pactado Sergei Lavrov, creo que era de aquella, sí, bueno, sigue siendo ministro de Exteriores, y de secretaria de Estado de Estados Unidos, creo que era Hillary Clinton, o estaba ya John Kerry, no recuerdo bien, disculpad, pero ya había una fricción por esa zona. Y son áreas de influencia, no podemos negarlo. Claro, la invasión del 24 de febrero de 2022 cambió todo. Y lógicamente, aparte, con el problema de que, bueno, de que había también una migración masiva de posibles conflictos hacia primero Finlandia y luego Suecia. Recordemos que Suecia, desde ya antes de los Palme, tenía, por el modelo de World Prestige que hemos hablado, una política de puertas abiertas. Segunda Guerra Mundial, puedo decir perfectamente que un autor como es el maravilloso caricaturista de Maus, Alex Spiegelman, aunque ahora vive en Estados Unidos, nació en Estocolmo, la sus padres de Polonia. Refugiados tanto de Chile como Argentina durante la Operación Cóndor entraron a Suecia, posteriormente Oriente Medio, y ahora la migración mayoritariamente es rusa o bielorrusa. Con lo cual eso demuestra que hay, no voy a decir un cambio demográfico, ni que parezca peyorativo, pero a Suecia le preocupa el efecto dominó que pueda tener la política de la escasa sociedad respondona que hay en Rusia. Pero a ver la isla. Y el flujo ha sido de 100.000 personas de etnia rusa hacia Suecia en estos 2 años, que no son pocas.
El malvado Lavrov quiere superar a Gromyko como mayor longevo ministro de Exteriores del De espacio exteriores, sí, sí. soviético y postsoviético, con lo cual, cuidado con Lavrov, que digamos que es como Fraga cuando le preguntó una señorita en una universidad de Madrid, le preguntó: "¿Y usted que ha sido presidente de la Junta de Galicia tantos años, pero cómo pudo ser ministro de Franco?". Y le dijo: "Señorita mía, yo habría sido ministro hasta con chistas vinto". Y por lo tanto ahí tenías la idea de que un hombre de Estado lo es con todo el mundo, y seguramente Con todo, no sé quién una sea, un república dictador soviética de sin años. España habría sido ministro Fraga con todas las de la ley. Pero sí, Dinamarca, sin George Hackett, está por la perspectiva. Seguro que metió sus zarpas en las bibliotecas y las hemerotecas y ha recordado que Dinamarca en las guerras napoleónicas estaba en el meollo del asunto, hasta el punto de que hubo un contingente español que estaba metido hasta las trancas cuando se produce el 2 de mayo y tiene que ser evacuado de aquella manera, hasta el punto de que no fue suficiente y un reducto quedó secuestrado y luego fue utilizado por Napoleón para ser enviado y luchar contra las tropas españolas en la propia España. Y evidentemente todas las luchas posteriores que incorporan la disputa que culminará, no necesariamente como algo obligado, pero culminará en la toma de Dinamarca por el Tercer Reich en el año 1940, que estaba ahí en medio. No era un imprescindible, pero acaba por tener ciertas derivadas, como por ejemplo la independencia de Islandia en el año 1943. Por tanto, era un escenario plausible, a pesar de que luego parece que se ha pacificado, sobre todo cuando al final de la guerra, 1945, las derivadas que no eran necesariamente las que desde la situación actual hacia entonces, sino desde el momento del 43, 44, 45 se veían los desarrollos de los ejércitos. Ahora se ve claro como que en Noruega, Suecia, Dinamarca iban a caer del lado capitalista occidental, pero los ejércitos soviéticos se movían por la zona de Karelia, por aquella zona de arriba, y por lo tanto era plausible que los soviéticos pudieran, en un movimiento de pinza, entrar por Escandinavia porque habían perdido. Realmente habían perdido con la guerra del invierno, con Finlandia, y por tanto las cosas estaban ahí en una plausibilidad curiosa, hasta el punto de, por ejemplo, en 1932, cuando entra el Partido Socialdemócrata por el primer momento a gobernar, creo que fue en el 32 en Suecia, el rey estaba muy picajoso porque no sabía qué iban a hacer esos marxistas-leninistas, esos comunistas, y el rey recibió una delegación del Partido Socialdemócrata sueco que les dijo: Sea Majestad, si usted no se mete en nuestro gobierno, nosotros no nos metemos en su forma de Estado. Así que llegar a una entente, bueno, aquí las cosas tranquilas. Es la primera gran mutación de un partido hacia la socialdemocracia, ¿no? Me explico. En aquellos momentos, claro, la mayoría de los partidos conocidos como socialistas, estamos hablando de eso, de años 30, hemos cambiado... Y ojo, un pequeño detalle. Cuando la gente se fija en la operación del tema de la ley seca. La ley seca 1919 en Estados Unidos, para que la gente se fije que los países son volubles y cambian. En 1919 hubo un intento de ley seca en Suecia que no fructificó. Que poco conocido, muy cierto, sí, sobre todo por un índice de alcoholismo y de suicidios para aquella época draconiano. Pero sobre todo, pues bueno, tras los felices años 20 y el crack del 29, pues se intenta optar por un cambio. Se cambia de... No eran conservadores como tales, sino liberales, socioliberales conservadores, lo que había en el gobierno anterior, en 1932. Pero claro, estamos en una época de una crisis mundial, la crisis financiera aprieta mucho a lo que es Suecia, que está en un camino de industrialización pesada, muy problemático por las características de su geografía, por las características también de su climatología, una receta de la que no quiero tampoco estimar. Pero se opta pues porque el Partido Socialdemócrata, por una parte, no deja de renunciar a los principios del marxismo-leninismo, pero lo suaviza y obviamente deja de lado el republicanismo, que se ha mantenido hasta hoy. Puede haber una pequeña parte como el antiguo
antiguo primer ministro, Steve Stone, que dijo que, bueno, que no se podía dejar de plantear en un futuro, no dijo rápidamente, un referéndum monarquía-república, aunque la monarquía, sobre todo por su papel en la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo bastante bien considerada y es de las pocas casas reales europeas que sí, tuvo algún problema de corrupción, pero no tan amplios como otros, ¿no? En este sentido, pues por lo que se opta, pues ya por la socialdemocracia, que es la que primero adopta el SPD, lógicamente, porque sí que es verdad que el SPD alemán ya en aquella época, tras la revolución espartaquista, veía al comunismo y al marxismo-leninismo no como enemigos, pero sí como competidores en el espacio de la izquierda. De ahí también creer en el welfare state, el estado de bienestar. Y obviamente los socialdemócratas ya y laboristas suecos optan por seguir ese camino, suavizando sobre todo posiciones con respecto con la Iglesia, entre otras cosas, y empiezan a, bueno, pues a moldearse en lo que es el sistema ideológico que han adoptado hasta la actualidad. Es los mismos pasos que sufrió el Partido Socialista Obrero Español con sus diversas mutaciones desde 1879 hasta la fecha actual. Porque 145 años dan para mucho, lógicamente. Y en este caso también. Sí, la historia da para mucho y que alguno tal vez se piense ¿por qué la Alemania nazi que invade Noruega no invade Suecia, que está al lado? Lo mismo que tampoco invade Suiza, estando rodeado de la zona de la Francia de Vichy, de la aliada Italia, de Austria a través del Anschluss 1938. Están ahí haciendo un agujero como si fuera Gruyère. Suecia algo parecido. Pues seguramente la comparación no es ociosa, sino porque Suiza hizo unos planes específicos de elemento de servicio militar muy importante, de reservorios en las alturas para llevar una retirada ordenada de las zonas bajas de Suiza, sobre todo cuidando el paso de Brenner, que era la parte importante, la Moyar, que podía tener interés los alemanes para el paso norte-sur en el ámbito de la propia Alemania a través de Austria o de Suiza para conectar con Italia. Y por lo tanto querían hacer una numancia en las alturas con unos túneles, unas instalaciones subterráneas que les costara tanto que no les mereciera la pena el entrar en Suiza. Algo parecido es lo que tiene Suecia, aunque pueda parecer algo distinto, incluso con campeones industriales en la defensa como actualmente. Y se está viendo porque aportan también a Ucrania. Esa sistemática estaba ya en la Segunda Guerra Mundial y por tanto les daban la zanahoria, pero también el palo al lado, el paso de las materias primas, que Suecia tenía unas cuantas y a Alemania le interesaba, y que al lado estaba el palo de, ojo, cuidado, que con todos los frentes que tienes, si te metes en Suecia, vas a tener un palo bien gordo. Mira lo que les ha pasado a los soviéticos en Finlandia, pues algo parecido te puede tocar a ti. Y por tanto, ahí es en ese equilibrio. Luego, debido a lo que se solucionó para Finlandia, pues Suecia más o menos tuvo una relación más o menos parecida con el mundo soviético de la Guerra Fría, estando en un escenario más o menos secundario. Sí, podría decirse así. Con lo cual hubo una cierta neutralidad. Y aparte, con todo lo que comentas, es interesante, porque primero es fundamental, no podemos dejar de lado ni negar, que hasta la derrota de Poltava, si no me equivoco, Suecia era potencia regional, europea, no digo ya mundial no, pero era sobre todo una taxocracia, lo que dice paso de materias primas por el mar, etcétera, 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 pasos importantes de rutas marítimas, a pesar de que la zona que controla pues llegando ya al mar Báltico es muy complicada por el tipo de oleaje, el tipo de navegación que había en la época. Y acerca de lo que dices de Suiza, no podemos dejar también de lado otra cosa, que es el libro más vendido entre las navidades de 2021 y momentos previos de la invasión por parte de Rusia fue Guerra Total, de Hans Bondach, un coronel del ejército suizo que sacó este libro en el año, creo que fue 60 y que fue, o 60, perdón, y que fue un éxito de ventas, porque demostraba cómo hacer una guerra de guerrillas no chapucera sino casera. Y estamos hablando de que el ejército ucraniano, que tanto se pensaba, o la Guardia Nacional, que no iba a poder defenderse a los rusos, lo logró, basándose mucho en ese libro. ¿Qué problema tiene ese libro? Que había pasajes que rozaban no solo autodefensa, sino también actos de sabotaje, lindando con el terrorismo.
Pero claro, estamos hablando de una invasión en la que no todo vale, cierto, pero ante la posibilidad de ser destruido por el enemigo y la ocupación de tu país, España lo vivió de primera mano con la guerra peninsular, como hemos dicho antes. La guerra de guerrillas nace en España. Entonces, ante eso, es normal que Suiza, Suecia, dos países eminentemente neutrales, hayan optado también pues, por una política de autodefensa que no de defensa hostil. En el final de la Guerra Fría, con lo que he comentado de los submarinos rusos, porque el Báltico se volvió un poco caliente para algunos, en tanto en cuanto, alguna vez hemos comentado, en 1921, Kronstadt, la revuelta de los anarquistas, dentro del esquema de la guerra civil, que empieza en 1917, y para el ámbito eurooccidental, es decir, de los Urales para acá, la Rusia europea termina en 1921, pero en Asia Central termina en 1123, con lo cual, una cosa también... Sí. Pues con ese pasado, Kronstadt se retranquía dentro del espacio soviético, porque técnicamente los países bálticos van y vienen a lo largo del siglo XX, y sobre todo con la caída del muro y la libertad de los bálticos está ahí metida, pero en los años 80 seguía estando con el tema de Kaliningrado, que no tiene ningún derecho, no tienen ningún derecho, ningún título de propiedad legítimo, salvo las armas nucleares rusas. Eso hay que dejarlo claro. Sí, porque a veces habla de presuntas limpiezas étnicas de otros, pero los colonos que metieron los rusos en Estonia, Letonia y Lituania, en Kaliningrado y en la propia Ucrania, y además de en Belarus, Arabia con Moldavia, Transnistria, sí. Con lo cual, evidentemente, hay muchísima tela que cortar respecto a estas cosas, pero ciertamente Suecia, lo mismo que Austria, lo mismo que Finlandia, en 1995 entran en la Unión Europea. Cierto es que Austria tenía ese tratado en 1955 de neutralidad, debido al levantamiento de la ocupación por parte de las fuerzas vencedoras, porque, bueno, era un país que se autoafianzó en la independencia después de que no le permitieran la autodeterminación en 1919, porque de haberlo permitido habría unido sus fuerzas con Alemania. Alemania hizo el Anschluss en 1938, y resulta curioso porque luego tendremos un Kurt Waldheim, que fue primero secretario general de la ONU y luego presidente de Austria, que será simbólico, pero será simbólico precisamente por eso, porque habían dado la idea de que Austria era un lugar plácido y había sido la primera víctima, que había sido el primer país víctima de los nazis, cuando en realidad Kurt Waldheim no era alguien que había estado de guardia de fronteras o en un puesto administrativo, no, había estado en lo gordo, en lo mollar, en el Holocausto, metido hasta las trancas como coronel de las SS. Y salvando las distancias, hemos de decir que la República de Austria primigenia, con Engelbert Dollfuss, al que llamaba Adolf Hitler Minus Menser, el hombre canijo, Dollfuss era un fascismo muy similar al de Falange Española o al fascismo italiano. Es decir, que otra cosa es que fuese antisemita, que curiosamente no lo era. Sí, es decir, que con la ruptura de la Guerra Fría, es decir, desaparición efectiva de la Guerra Fría, empiezan a romperse algunos esquemas que habían tenido su significación en ese periodo. Primero, con la Unión Europea, porque el orden siempre es importante. A veces se dice, es que todo el mundo quiere ser de la OTAN porque la OTAN va prácticamente como aquel ideal de los reclutadores de los marines en los colegios y las universidades estadounidenses, repartiendo los panfletos, pero ordenando efectivamente. Queremos reclutarte y tú no puedes hacer otra cosa, como si esto fuera Bill Murray en aquella película graciosa de comienzos de los años 80, reclutado ahí para el ejército de Estados Unidos. No, evidentemente la lógica es inversa. Primero, usted quiere participar de las organizaciones internacionales, usted se lo piensa y usted lo pide, pero la primera estructura a la que se quieren adherir es la Unión Europea, como hace Suecia, como lo hace Austria, como lo hace Finlandia y como lo hará Ucrania en 2013. Y luego también la OTAN. La OTAN también está ahí para la integración en el ámbito militar, porque el miedo atávico del siglo XIX, XX,
está ahí. Y con la ruptura de la Guerra Fría, con la desaparición de ese esquema, empiezan a interesarse todas estas estructuras en el ámbito del llamado centro oriental europeo. Sí, era lo que se llamó el Teatro de Operaciones Centro Oriental Europeo, muy correcto lo que has dicho. Es verdad que siempre hay el problema de lo que fue aquella conversación, no sé si era Baker-Gorbachev o Baker-Shevardnadze, en el cual se habló, nunca se supo por qué, ni se grabó, ni se tipografió, no se escribió, acerca de no se va a ampliar más allá de la reunificación de Alemania, la OTAN. Nunca se supo a ciencia cierta. Pudo ser que sí, pudo ser que no. Es cierto que lo que son cada una de los contextos y las variantes de lo que fue aquel diálogo cambia dependiendo de que país lo diga. Hombre, y que además es una conversación particular de representantes del gobierno estadounidense, claro, que con mucho que pueda tener influencia en organizaciones internacionales, sería como decir, el miembro más importante del Fondo Monetario Internacional ha dicho que no va a haber una integración de los demás países del telón de acero en determinadas organizaciones internacionales. Es como decir que como una mayoría de países del Comité Olímpico Internacional aprobaron la invasión de Irak para la liberación de Kuwait en 1991, entonces también el Comité Olímpico Internacional decidió la invasión de Irak. Estas cosas, pues el papel lo resiste todo, pero no se pueden decir. Pero hay cosas que sí están incorporadas a la hemeroteca. En 1993, el señor Boris Yeltsin, presidente, borrachín, sí, pero presidente de la República de Rusia, hizo un viaje a Varsovia y a Praga. Y cuando le preguntaron, oiga, es que estos países quieren incorporarse a la OTAN, les respondió, bueno, lo entiendo, yo si fuera ellos también lo haría. Cierto, el único momento conato de problema, y me dio, me parece que fue un antiguo primer ministro de Suecia, fue cuando entre potencias de la OTAN y Rusia fue por la toma del aeropuerto de Pristina en Kosovo, en el año 99. Cuando ya las postrimerías de su presidencia y sabiendo que le podían imputar hasta que, Putin le dio inmunidad, Yeltsin quiso sacar un poco de músculo. Primero con esto y luego ya con la nueva revuelta en Chechenia, ¿no? O lo que ocurrió en Dagestán, etcétera. Pero es cierto que hubo varios países que Yeltsin, no sé si alcohol o vodka mediante, había dicho, bueno, pues que se incorporen. La cosa empezó a cambiar cuando empezaron a tocar los bálticos. Y hablamos del tema de Kaliningrado. Obviamente, Suecia, como he hablado muchas veces con Óscar Álvarez Gila, se mantuvo estrictamente neutral y sin necesidad o querencia de integrarse en la OTAN. Pero ya había un miedo ahí presente, porque estamos hablando de que a partir de, esto es la presidencia de Yeltsin, efectivamente, pero a partir del año 2008, con Anatoly Serdyukov, hay una nueva remilitarización de Rusia. Hay un cambio en las Fuerzas Armadas, en el GRU, el servicio secreto vinculado al ejército, un largo etcétera. Pero sobre todo, y aunque sea un civil que lo lleve a cabo, sí que es cierto que empieza a haber una especie de milicias armadas irredentas que dicen que hay que vigilar a los vecinos. No me estoy refiriendo a Suecia, me estoy refiriendo a Rusia con respecto tanto a los bálticos, que estaban sacando gobiernos conservadores liberales bastante críticos con lo que era todavía la presencia rusa allí. Polonia también, con la primera estancia de partido Ley y Justicia. Y Suecia, que tras el asesinato de Anna Lindh y todo el caos que hubo en las filas socialdemócratas, opta por un giro hacia el conservadurismo. Entonces, esos años, guerra Irak mediante, reorganización del petróleo mundial, también son muy críticos para la propia OTAN. Para decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué no hacemos? Tenemos una misión en Afganistán, pero no tenemos una misión en Irak. Ayudamos, nos expandimos. Fue un momento muy crítico en el que encima también hubo casos de corrupción que salpicaron a George Robertson, aunque él no está metido en ello. Job de Sefer, el siguiente secretario general, y en aquella época ya el antiguo primer ministro danés Anders Fogh Rasmussen, con un giro bastante conservador y sobre todo los sucesos de la conferencia de seguridad, primero en Berlín y luego en Bucarest, o al revés, no recuerdo bien. Creo que tú me podrás poner, Juan Carlos, mejor en antecedentes de esos casos. Sí, hubo polémica por aquel secretario general neerlandés, pero yo prefería ir por el asunto de que, más allá de la membresía o no en la OTAN,
Y en paralelo a una victoria que había cambiado Eurovisión, como es la de Waterloo, a través de ABBA, 1973 pudo ganar Eres tú, Mocedades, fue el último de un viejo modelo de Eurovisión, y el nuevo, 74, era algo más alegre, sin orquesta. Sí. Sí. En paralelo, los elementos del armamento del llamado complejo militar industrial de Reino Unido y de Suecia empezaban a tener unas conexiones muy importantes. Seguro que puedes decir muchas más marcas que yo. Saab, por ejemplo, que hace coches, también hace aviones. Ahí está, por ejemplo, el Gripen, un avión muy importante que esperemos pueda tener su papel en Ucrania, pero es eminentemente sueco. Con lo cual, Suecia tiene un complejo militar industrial poderoso y además con lazos con otros países que sí están en el marco de la OTAN. Y desde hace bastantes décadas. No solo eso. A ver, lo que ocurre ahora, estaba revisando sobre todo también el esquema de, bueno, sí, siempre se habla del complejo industrial militar estadounidense, del ruso, como dos elementos de choque en lo que es la industria de defensa. Nos hemos dejado de lado el elemento sueco, eso es cierto. Porque básicamente creo que los drones que están utilizando por parte de la alianza para repeler a Rusia son suecos, turcos y en algunos casos no sé si incluso pakistaníes. Corrígeme si me equivoco. Pero los que están haciendo el trabajo real sobre el terreno son los suecos. Entonces, ¿que Suecia es un país pacífico? Desde luego, pero que tiene una industria de defensa muy potente. Y también no hemos de negar una cosa interna, que valga redundancia, es el problema interno que tiene Suecia ahora, con lo que he dicho antes de los refugiados, migrantes de Rusia. En muchos casos hay un temor por parte, y no es infundado, por parte del propio servicio secreto de ciberataques, quintas columnas, etcétera. Claro, si cada estructura en Estocolmo, pues puede pasar, y algo de razón o algo de realidad puede tener los distintos gobernantes que han pasado desde el año 2010 hasta la fecha actual por el Ejecutivo sueco, para que se hayan hecho hasta de ficción, que la ficción sí tiene un poco de realidad, ¿no? En la cual Rusia acaba invadiendo Suecia. No recuerdo el nombre de las series, pero hubo varias que pasaron por Amazon, por canales públicos, entidades públicas también, como Televisión Española, y eso como que da un poco de miedo, ¿no? Sí, ahora no recuerdo, sí, tenemos un vídeo sobre ese tema en el canal. El primer ministro era Jesper Berg, que lo interpretaba un muchachito que venía, su carácter, su personalidad, de ser un miembro de un partido verde propuesto en el ámbito de Noruega. Eso es. Era en Noruega. Pero era en Noruega, perdón, sí, en Noruega, efectivamente. Sí. La memoria ya me falla. No hay problema. A veces, mi querida, pues lee novelas policíacas de Suecia, y cuando lee casualmente novelas de Noruega le digo, los suecos del oeste. Vinculamos todo a un único espacio, que puede ser cierto. Sí, total, se separaron en 1903. Como quien dice, ¿qué son 121 años? Pues antes. Sí, no es nada. Pero sí, y sobre todo, pues no creo que ahora, aunque haya vuelto los conservadores a Suecia desde fines de 2022, haya habido un giro radical para la incorporación en la OTAN. Es al contrario. La ministra... Sí, ha habido un giro precisamente en demócratas suecos, es decir, la llamada ultraderecha. Porque en teoría esta gente no quería nada de la OTAN. No quería, justamente. Es que y cambiaron y dijeron OTAN no, OTAN sí. Lo cual no es raro, porque en 1979 cierto partido español de la Rosa y el Puño decía OTAN de entrada no. Y luego, bueno, pues como le dieron el trabajo hecho y se lo comió el marrón Leopoldo Calvo Sotelo entre el año 81 y 82, bueno, pues ya que estamos, pues seguimos. Un referéndum en el 86. Y luego su ministro de Exteriores y anterior ministro de Cultura acabó siendo secretario general de la OTAN. En unos momentos más críticos, por cierto, de la alianza, que fue la refundación reforma tras la caída del muro y, sobre todo, las guerras yugoslavas, desintegración yugoslavas. Hablo de guerras yugoslavas porque estoy incluyendo la independencia de Croacia, la de Bosnia-Herzegovina, lo que fue la guerra en Kosovo, pero no podemos olvidar que por aquella época también estuvo
el problema del Valle de Presevo en Macedonia y también algún que otro disturbio en Montenegro. Sí, el señor Solana, cuando llegó el momento de entrevistarse con Clinton, le dijo, señor Clinton, le tengo que confesar que en mi juventud no estuve con la OTAN. Y Clinton le dijo, ¿cree que no tenemos un informe de usted? Exactamente. Lo que sí es curioso, bueno, es otro giro que el actual secretario general, creo que saliente, que le quedan solo unos meses, Sí. de la OTAN, pues procede también de un país sumamente pacifista, en principio, como es Noruega. Y del mismo modo, Stoltenberg al principio estaba, no en una coalición, quiero decir, ideológicamente estaba con un grupo marxista, pero sobre todo ecologista. A la época de los años 70 del miedo nuclear, ya los que estaban contra la OTAN por el miedo nuclear. Y al final ha acabado siendo secretario general. Quién sabe si el día de mañana también sea un alto mando de plurinacional, porque ahora casi todo pasa por Estados Unidos. La Alianza Atlántica, pues un sueco no sea su director. Pues debido a que la votación en el Parlamento de Turquía ha sido favorable ya, y queda únicamente la labor ejecutiva y de certificación del señor Recep Tayyip Erdogan, y queda la votación en el Parlamento de Hungría y que Víctor Orbán lo certifique a través de la jefa de Estado, que en definitiva la jefa de Estado está al servicio de lo que diga Víctor Orbán, como suele ser habitual en muchas medidas. Las democracias iliberales, que se dice, ¿no? Y por tanto, Suecia entrará dentro de poco y se integrará en la organización como el candidato número 33, creo que es. 33. El 32 y el 33, el 32 Finlandia y el 33 Suecia. Hay que añadir también que, bueno, que aquí tenemos dos dicotomías. La dicotomía de Orbán era para, perdón por la expresión, dar por saco. Yo acepto lo de la OTAN si empezáis a retirar las posibles sanciones por lo que estoy haciendo en mi país, por mi giro autoritario, etc. Sí. Lo cual es curioso porque estaría vinculando la OTAN con la Unión Europea. Claro, es como si yo digo, es que me están dando por culo la FAO, así que dadme compensaciones en la Organización Mundial del Comercio. Sí, o el FMI. Sí. Es una cosa tal cual, no se puede explicar mejor. Pero, perdón, en el caso de Turquía es más inquistado. Sabemos perfectamente la cantidad de refugiados e incluso exiliados políticos que hay de Turquía y sobre todo de etnia kurda. Con Özcan ya lo hemos hablado alguna vez. Entonces, ¿cuál es el factor para dar por saco y no permitir entrar, o no permitir entrar en principio a Suecia en la OTAN? Este país acoge terroristas. Y generalmente era personas, hombres y mujeres y hombres que habían huido, que pertenecían al HDP, ilegalizado, creo, o puesto en stand-by por parte de Erdogan y la mayoría de su plana mayor detenida. También acusaciones de ser del PKK, y etcétera. Hay una cosa curiosa. Erdogan exige que esa oposición laica contra él sea detenida con tal o deportada. En muchos casos se han confundido porque también citaban a un muerto, a un fallecido hace años, un poeta de origen kurdo o aleví. Y dicen mucho de esto, pero qué curioso que todavía no hayan pedido extradición del Mullah Krekar y unos cuantos integristas que la liaron bastante gorda en Estocolmo. Sí, una cosa que también pasó, porque esto de los errores le puede pasar a cualquiera. Recordamos 1972, Múnich, Septiembre Negro, el asesinato cruel de atletas israelíes en la Villa Olímpica, algo absolutamente condenable. Y Golda Meir dijo nunca más y organizó la operación de represalia que en 2005 tiene una película maravillosa por Steven Spielberg, un judío, precisamente, un judío explicando la historia más vidriosa, con Eric Bana de protagonista, haciendo un ejercicio interesante. Y uno de los personajes que buscan para represaliar es alguien que está en Suecia. Creen que es él. Creen que es él, pero matan a uno que no es. Y era eso, encima lo ficcionalizaron un poco. Al final, donde creo que lo asesinaron fue en Oslo, Noruega. Pensaban que era Ali Hassan Salameh, el príncipe rojo, por cierto, protegido por la CIA siempre que frenase a las milicias palestinas en Líbano. Es curioso. Y asesinaron a un camarero en Oslo.
que luego capturaron al comando, ahí el comando huye, pero en la realidad fueron capturados tanto un hombre como una mujer, y que ahí se enfrenta a la cadena perpetua por un tribunal Y que luego fue turco. objeto de polémica a través de los Palme, Exactamente. que reafirmó su beta más pro-Palestina. Eso es, eso es. Y, perdón, y unido a todo ello, pues sí, sí, está el tema de los exiliados, etcétera, 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 pero Erdogan no ha dicho nada, vuelvo a repetir, de la cantidad de islamistas que han llegado o integristas, mejor dicho, que han llegado a Suecia, tanto, bueno, del espectro turco como también de países vinculados a este nuevo neotomanismo como es Bosnia y Herzegovina. Ha habido muchísimos fundamentalistas que han actuado en Sarajevo que tienen el pasaporte europeo. ¿Por qué? Eran hijos de bosniacos, con bosniaco me refiero a bosnio de origen musulmán, nacidos en Suecia y radicalizados. Y muchos han acabado combatiendo, por cierto, en, en lo que es Siria o Irak, que por ello también pienso el interés de Suecia en estar de la OTAN, mayor, no digo ya el Frontex europeo, sino también mayor participación en defensa común frente a lo que son unas fronteras muy porosas y sobre todo por el tema de régimen abierto hacia los refugiados, que, vuelvo a decir, es algo fantástico en la teoría, pero en la práctica muy complejo porque puede colarse cualquiera. Y se ha visto. Sí, es importante entender que cuando eres un espacio común, las fronteras comunes en teoría están afuera. Y por eso resulta ilógico poner un ejemplo, por ejemplo el de Ceuta y Melilla, que están fuera del sistema Schengen. En teoría, para favorecer que puedan tener comercio con la zona circundante que no reconoce la existencia de esas dos ciudades como entes españoles. Lo cual, la lógica diría, pues pon a Frontex y que no tengan que ser los políticos los que hagan el reporte, sino que sea un guardia fronterizo polaco, finlandés, sueco, los que estén en Ceuta y en Melilla al lado de la Guardia Civil, y sean los que reporten directamente a sus gobiernos de, oye macho, que la cosa aquí está chunga y estos españoles no están mintiendo, están diciendo las cosas como son, y por tanto aquí los marroquíes están haciendo como los turcos de racionar y presionar para hacer intercambio político. Chantaje, chantaje. Pero eso no se lo diría al gobierno español ni un guardia civil, se lo diría los miembros de Frontex. No sé por qué, bueno, sí me lo puedo imaginar, por el puro y duro machismo ibérico, pero tendría sentido que las fronteras exteriores de la Unión Europea las llevara Frontex, que curiosamente está en Polonia, en Varsovia, la sede principal. Sí, sí, sí. Pero sí, más allá de esto, hay que decir, por ejemplo, otro detalle, y es que la mayor parte de la migración, legal o no legal, entra por los aeropuertos. Lo cual es sí, no por. Hay problemas, desde luego, con lo que son las fronteras y pasos fluviales marítimos. Sí, ¿no? por ejemplo, También, en último término, las últimas oleadas migratorias a España pasan por Caracas. Vuelo a Caracas Madrid y ya está. no, o Caracas, incluso Barcelona, que se fugaron, que llegaron escondidos y haciéndose pasar, sobre todo, una de ellas por una embarazada, ¿no? Sí, es una situación terrible. En Suecia, vuelvo a repetir, perdón si me he pesado, pero está el problema de fronteras abiertas, sobre todo porque no sé con quién lo hablé y comentaba que, bueno, que al ser el espectro luterano, cristiano, muy potente en la época, aceptaron una migración masiva durante la Operación Cóndor. Argentinos, chilenos, bolivianos, todos esos países que sufrieron las dictaduras, bueno, patrocinadas pues, sí, por lo que fue, y luego con las guerras yugoslavas también. También con las guerras yugoslavas. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando de países latinoamericanos, lo llamaban justamente los primos exóticos. Primos exóticos porque, literalmente, y esto lo he leído y me lo comentó, eran blancos, eran cristianos, aunque católicos, y tenían un idioma que, vale, que no entendían, pero se adaptaban bastante bien. Como ha sido también el caso de los gastarbeiter españoles en Alemania en los años de 20 Alemania, ¿no? Claro, luego llegan ya los yugoslavos, o ex-yugoslavos, principalmente serbios y croatas. Los croatas se establecen ahí para crear bases de movimientos independentistas, pero también que vuelven a utilizar el terrorismo y medios violentos como fue, bueno, herederos de la Ustaša, por así decirlo. No recuerdo el nombre del grupo, creo que era Grupo Insurgente Croata o algo así. Y posteriormente también llegaron mafia albanesa y mafia kosovar, lo cual ya puso el grito un poco en el cielo en el Parlamento de Estocolmo, ¿no? Ya posteriormente llegó muchísima más migración de
no del Oriente Medio, sino del Cuerno de África, principalmente de Somalia. Y ahí fue cuando ya las cosas se torcieron de verdad, pues porque mucha de esa gente se quiso integrar, sí, es cierto, no vamos a negar la evidencia, pero otra que gente no lo quiso. Y hay varios ya en Gotemburgo que son llamados Kabul o Argel. Estamos hablando de un problema. No quiero decir esto que signifique que si se mete en la OTAN tiene que haber un despliegue por un problema interno del ejército en la calle. Pero desde luego para controlar las fronteras, te vuelvo a repetir, son muy porosas y están con el problema de puertas abiertas junto a un vecino peligroso y con armas nucleares como Rusia, el miedo es un factor que no atenúa la tensión en la zona, ¿no? Es eso, resulta curioso porque es un país que está rodeado, salvo por el ámbito próximo a Gotland de Königsberg. Yo prefiero decir Königsberg a Kaliningrado porque Kalinin fue el único antiguo amigo de Lenin que no se cepilló Stalin. Sí, y para el caso se murió cáncer de colon al año de proclamarse lo que era Kaliningrado. Sí, pero el resto está rodeado de miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Sí, con lo cual, en principio, no es como si estuviera frontera con Afganistán. No, desde luego que no. Lo que pasa es que sabemos que Kaliningrado es, pues, a día de hoy, sin contar la zona desmilitarizada, que está muy militarizada, quizá la zona con mayor armamento nuclear sobre el planeta. No creo que haya otra zona peor que esa, no me imagino. Y que ciertamente, lo mismo que en comienzos del siglo XXI hubo un ciberataque. Por eso el centro anti-ciberataques de la OTAN está precisamente en Estonia. En los últimos meses ha habido unos ataques cibernéticos desde Kaliningrado para los países del entorno, Suecia, Polonia, y concretamente intensificado en estas primeras semanas de 2024. Sí. Si no me equivoco, sobre todo fue para intentar acabar con el sistema financiero. Creo que el Banco Central de Suecia, que por cierto, al ser una zona perteneciente a la Unión Europea, pero que no está en la eurozona, depende mucho de lo que es el valor real y del dinero impreso de la corona sueca, pues los cajeros automáticos como tal dejaron de funcionar. No tenía mucha inflación y de repente la inflación, por culpa de la falta de dinero efectivo, hizo que todo subiese en bienes básicos en un 20%. La inflación fue bastante dura durante 2 días. Luego se estabilizó. Pero estamos hablando de eso y también quedó coincidido con un ataque global, un 2, que si no me equivoco, por esa época que coincidía, pues eso, inicio de 2024, festividades de Navidad, Reyes, etcétera, pues lo que hacía directamente era cargarse los datáfonos, con lo cual las compras, tanto online como presenciales, no se iban a cabo. Sí. Con lo que eso puede significar para una época de bonanza económica para un país como Suecia, que a pesar de todo el problema ha mantenido una inflación más estable que, por ejemplo, los países bálticos. También no podemos negar el aspecto geográfico de estar pegados o no a Rusia. Su industria turística se está recuperando y sobre todo hay una cosa, digamos, que le benefició de lo que es el caos de la invasión rusa de Ucrania, que es que muchos de los vuelos que antes pasaban por los países bálticos, ahora por A por B tienen que pasar por territorio de Suecia, sabiendo entonces el coste que hay, pues por tarifas de aduanas, etcétera. Son ataques en zona gris, eso está claro. Y que evidentemente la guerra, hemos comentado, comenzó realmente en 2013-2014 cuando, y lo hemos comentado más de una vez, hubo un momento en el que iban a adherirse a un protocolo de zona integrada pero sin estar en la Unión Europea, en Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Moldavia, la propia Ucrania. Y desde el Kremlin llamaron al señor Yanukovych y le dijeron: usted mañana por la mañana no puede firmar eso. Clon. Lo rompe y firma un nuevo tratado con la Unión Euroasiática, sí. Y por lo tanto, ya desde el año 2013-2014 el asunto ya estaba encima de la mesa. Y por lo tanto, cuando en aquellos años los suecos decían: la OTAN, pero ni de coña, ustedes están locos, pues poco a poco los rusos han sido los responsables de que los suecos cambiaran de percepción, sobre todo desde el 22-24 de febrero, y digo el 22 de febrero del 24 de 2022 porque el 22
Todavía, incluso voceros de uno que intentó ser parte del gobierno español en Moncloa y que ahora tiene un canal al que invita a gente geopolíticamente tan solvente como Enrique de Vicente, pues nos decían, pero son ejercicios. Esta gente está simplemente yendo al monte, vuelve, monten a los carros por ahí, pero no tiene nada que ver. Son gente que hace expediciones por el campo porque les gusta mucho salir a tomar oxígeno, pero no se preocupen. Pues el día 24 pues se demostró que el experimento era auténtico y por tanto los suecos dijeron, ahí va, que vamos a ser nosotros igual, tal vez nos llegue el asunto a nosotros, con lo cual cambiaron la percepción y dijeron, la OTAN va a ser maravillosa, así que para adentro. Para Madrid en junio-julio de ese año la cumbre de la OTAN y nos adherimos, efectivamente. Y había un momento en el que Macron, que por mucho que sabemos que Francia no está en la estructura de la OTAN y sabemos lo enemigo que sigue siendo Francia. Francia está en la estructura integrada de la OTAN, simplemente el matiz. En el año 1963, 63 hubo varios debates, después de varias circunstancias, porque Francia empezó a tener en esos años la Force de Frappe, el armamento nuclear, que resulta curioso porque lo hemos comentado alguna vez, Asterix Obelix, la pócima, Panoramix, eso sí, es la bomba atómica, ¿no? Del reducto de los galos para la socialización, productos culturales que incorporan elementos de la época. Bueno, pues la Force de Frappe iba a ser controlada en teoría en un comité en donde iban a estar los británicos, los estadounidenses y los franceses. Eso es. El problema, pues que en realidad, pues el que tenía el dominio sobre las fuerzas armadas nucleares británicas y francesas iban a ser los Estados Unidos. Y por tanto los franceses dijeron, ¿cómo? Va a ser que no. Y en 1966 De Gaulle dijo, ustedes tienen un mes, se me van de Francia, ese chiringuito que tienen en París llamado sede de la OTAN, se lo meten donde quieran, aquí no se queda. Y salieron de la estructura militar integrada. En 1986, el citado referéndum de España era para no entrar en la estructura militar integrada, lo cual resulta curioso porque en el referéndum se dijo que no se entraría en la estructura militar integrada y ningún gobierno ha reparado que igual habría hecho necesidad hacer un nuevo referéndum para la integración en la estructura militar integrada, cosa que hizo el gobierno de José María Aznar. Y en paralelo, el señor Sarkozy metió de rondón también a Francia en la estructura militar integrada de la OTAN. Cuando a partir sobre todo de cuando era ministro incluso de Interior, no era presidente, lo nombró para Chirac a partir de la intervención de sí, estuvo en 2005-2007, estuvo ahí de ministro de Interior. Y en ese momento es cuando mete de rondón a Francia en la estructura militar integrada de la OTAN. Totalmente de acuerdo, y es así. Y unido a todo ello, se podría decir que, otro enemigo quizá de la OTAN que hablaba de un ejército europeo como es Macron, que nunca ha sido muy aliado de la OTAN, incluso cuando pasó lo de Malí, etcétera, Jawad, que la guerra no estaba más que de ministro de a pie, me parece que de François Hollande, creo que era ministro también de Interior, o no fue primer ministro, o algún cargo vinculante, secretario de Estado. Y dijo, realmente la OTAN está en estado terminal. Habían bajado los ingresos de la OTAN. Fue cuando Trump accede a la presidencia y empieza a decir que... Y eso tuve una discusión, hay un vídeo específico para tratar de explicarlo, y alguien... En una charla de Urgecho, una asociación simpática que tenemos buena amistad a los miembros porque tratan de explicar europeísmo en Getxo a través de una asociación que surgió a través de un viaje que hicieron a Bruselas a visitar el Parlamento Europeo y quisieron más y crearon una estructura para hacer charlas y esto está muy bien y ojalá se pudiera difundir, sobre todo cuando ahora va a venir el 9 de mayo, el Día de Europa, y va a venir las elecciones europeas un mes después, el 9 de junio, y seguramente se vaya a hacer un debate en las elecciones muy español, mucho español y con muchos españoles, pero el debate debería de ser de temas europeos. Pues hubo una señora... por Madrid, sino también por mucho más. Sí, hubo una señora que dijo lo de la muerte cerebral de la OTAN, dicho por Macron. Problema. Macron hablaba de una situación concreta, de una situación que ocurrió en la zona kurda, en Siria. Y
lo voy a explicar de manera más o menos sencilla. Los kurdos fueron la fuerza fundamental para acabar con el Estado Islámico, con el Daesh. Sin duda alguna. Estaban entre la espada y la pared en Kobani, el Stalingrado moderno, y después de verse favorecidos, que es un poco lo que le pasó a Ucrania, que tuvo que luchar durante un periodo determinado de tiempo sola, hasta que demostró que no iba a caer, porque todo el mundo decía, estos van a ir al pasto a la historia, desaparecerán, y por lo tanto... Y en 48 horas cae. Sí. Y lo mismo dijeron los de los kurdos, que bueno, como están únicamente en la ciudad de Kobani, en Siria, bueno, pues estos, qué pena, como pasó con los caldeos en Ur, que ya se dio por desaparecido a todo ese viejo cristianismo en Irak. Bueno, pues qué pena, quedarán para la historia, para contar historias, batallitas, estas cosas y ya está. Y los kurdos, pues parecido. Pero batallaron y lucharon, y a partir de Kobani empezaron a retomar territorio aquí y allí, y los alemanes, los británicos y los franceses empezaron a decir, oye, ¿y si les mandamos inteligencia? ¿Y si les mandamos un poco de armamento? ¿Y si les damos un poco de entrenamiento? Y por tanto, estos miembros de la OTAN, estos miembros de la OTAN empezaron a dar apoyo a los que merecían apoyo, como eran los kurdos. Los turcos, que tienen kurdos dentro de sí mismos, y lo hemos hablado con Ozkan Çetin varias veces, tienen miedo, porque ven que los iraníes tienen kurdos, pero allí están más o menos tranquilos, pero los iraquíes tienen kurdos y ahí tienen... A pesar de que hay diferencia por el tema de las montañas... Tienen Erbil, Suleimani, una zona más o menos autónoma, y controlan el petróleo, con lo cual tienen ingresos, tienen autonomía real, con presupuesto, y en el norte de Siria podía empezar a surgir algo parecido en la Rojava. Y por tanto... Encima, aparte, el Kurdistán turco y el sirio, pero no que te cortes, es que no hay montañas de por medio ni elementos físicos como son con respecto a Irak, y hay continuidad lingüística. Aunque parezca un poco... Sí, es importante. Y por tanto, había la posibilidad de que todo eso empezara a germinar y que permeara, porque no hay nada peor, entre comillas, lo de peor, que un buen ejemplo. El ejemplo de Polonia, siendo exitosa en economía, ha servido a los ucranianos a decir, que nosotros queremos eso. Nosotros queremos una economía que funcione, una gente que pueda comprar coches, que pueda ir de vacaciones, que tenga un empleo digno. Todo esto lo han visto, no se lo han contado. No ha habido alguien que ha ido con la varita mágica, ni les ha dado una charla, no les ha vendido un libro, lo han visto en día a día en Polonia, en los Bálticos, lo han visto incluso en Rumanía. Países que han ido funcionando. De la corrupción tan endémica que existe. Y por tanto, los kurdos en Turquía corrían el riesgo de ver algo que funcionara kurdo, 100% kurdo, en Siria, en Irak, y evidentemente eso significó que los turcos de Recep Tayyip Erdogan se vieran impelidos a entrar en Siria y atacar a los kurdos. Diciendo estos... No de contención física, sino de contención ideológica. Sí, diciendo todos estos son terroristas, son del PKK, todos, absolutamente todos. Veo al... ¿Cómo era? El que metieron en la única isla que tienen del Egeo y que le cogieron a Ocalan, sí, que le cogieron ahí de rebote en Sudán. En Kenia. Le cogieron así, de una manera bastante artera. Bueno, pues después de decir eso, evidentemente podía darse esta circunstancia. Los miembros de la OTAN, británicos, franceses, alemanes, apoyando a los kurdos. Los turcos atacando a los kurdos, y si los kurdos atacados respondían, se podía dar la circunstancia de que evidentemente aquellos que estaban apoyando a los kurdos recibieran una solicitud de Turquía del artículo 5 para activar en defensa de Turquía contra los kurdos. Es decir, en esa situación que acabo de describir, de cristalizar respecto a lo que hemos explicado antes, esa situación era de muerte cerebral para la OTAN. ¿Por qué? Porque un Estado miembro había estado jugando por intereses particulares en contra de los intereses globales. Y por tanto, en una situación así, evidentemente la OTAN está frita. Pero no la OTAN en sí, sino la OTAN pragmáticamente en ese momento.
también un momento complejo porque hemos de hablar de que, bueno, después llega... Sí, por supuesto, luego que Trump traicionara a los kurdos, eso ya es harina de otro costal. Eso, iba a hablar de 2008 y 2019, la traición que hubo, y fue en aquel instante cuando se habló de muerte cerebral también de la OTAN, para luego la resurrección, para el Fénix, cuando, por mucho que se diga, la OTAN buscaba proteger fronteras. No buscaba realmente, bueno, si había una adhesión de Ucrania a la OTAN, si hubiese una adhesión de Georgia, que fuese los ciudadanos de ese país en referéndum o a través de la votación en el Parlamento de tal o cual partido, quien quisiera hacerlo. No de tener siempre la vigilancia de ese gran hermano, pero de ser el Kremlin. Porque ha sido así. Especialmente después de la guerra relámpago del año 2008. Y que ciertamente, si hay que recordarlo todo, hay una dimensión en OTAN en 2003, cuando en primer término se ofrece la idea de, como la ONU no va a dar cobertura a la invasión de Irak, que tal vez lo haga la OTAN. Y en segunda derivada, en cualquier caso, podemos poner una batería Patriot en Turquía, por si acaso salpica en la situación de que Saddam se vuelve loco y empieza a bombardear Turquía. Esto no es absolutamente irreal, porque los Scud volaron sobre Israel en 1991 para tratar de socializar, como diría la ponencia Oldarchen por parte de ETA, socializar el sufrimiento para la zona de Oriente Medio y tratar de cambiar el foco, en el caso de 1991, el foco de Irak, para que el mundo árabe girara en torno a la liberación de la Tierra Santa y todo esto. Como ya lo había hecho, pues entonces era posible esa justificación, pero en el primer término, Bélgica, Francia y Alemania votaron que no a la ayuda de la OTAN en el marco de la guerra contra Irak. Y Turquía dijo que no quería nada de Patriots en el ámbito de la posibilidad de incorporarse a la defensa y la protección de esa línea fronteriza, cuando, curiosamente, Turquía y Grecia entran en el año 55 los dos juntos a la OTAN. Eso es, y bueno, el único momento en que, curiosamente, hubo casi una tercera guerra mundial es por dos países de la OTAN que casi acaban a tiros, como fue en el conflicto en Chipre, en la operación Atila, van a cumplirse ahora en marzo 50 años, si no me equivoco. Sí, con la ocasión después de la independencia de Chipre en 1960, aunque con dos bases soberanas británicas, había con el obispo Macarios el intento de la enosis. La enosis era como la reunificación de Chipre con Grecia. Y como había una comunidad turca, ¿cómo llegaron allí? Los turcos a Chipre, bueno, pues cada cual que piense lo que quiera, pero pensaron los turcos que esto de tener cristianos en Chipre, pues era una cosa tolerable siempre que controlaran ellos, pero que se autodeterminaron. Indica que era norte de Nicosia a Lefkosia, ¿no? Y de hecho, también Suecia allí se ofreció como mediador. Suecia siempre ha sido garante de neutralidad, paz, tipo Suiza. Por eso, algo pasa cuando este país va a ser un nuevo miembro de la OTAN. Bueno, creo que la respuesta es básicamente con la que nos quedamos todos, ¿no? Hay un enemigo, no puede llamar de otro modo, como es un invasor del territorio europeo, que es Rusia, que a pesar de que la guerra se ha estancado ahora, por decirlo de alguna manera, sigue haciendo ofensivas y contraofensivas, y el número de bajas en uno y otro bando son enormes, pero para Rusia no ha sido ni mucho menos un paseo militar. Pero hemos visto, tú me lo has mandado muchas veces, lo que es el canal de Telegram de Dmitry Medvedev, que no sé si cada vez que manda un mensaje está borracho o realmente se lo cree, ¿no? O ya está en plan Rocketman de Corea del Norte diciendo que todos son malos y solo Rusia puede prevalecer. Primero fue Kazajistán, primero fue Ucrania diciendo que no existía, que era un invento bolchevique, aunque eso también fue por parte de Putin. Luego me parece que fue Kazajistán, no el norte de Kazajistán, sino todo el país, acusando de esto y lo otro, sobre todo desde Tokayev dijo, no, lo de enero, muy bien, pero os vais de aquí, y ahora, pues los países bálticos, Polonia y por ende Suecia. Resulta cachondo que los propios rusos en un momento dado dijeron Ucrania nunca ha existido, es un invento de Lenin. Miren este mapa francés del siglo XVIII. Uno se miraba el mapa francés del siglo XVIII y ponía Ucrania. No sé, llámame tonto. Si me estás diciendo míreme este mapa y miro y pone Ucrania. Bueno, pues entonces alguien ha debido hacer algo mal. Pero sí, en el siglo XXI tenemos una idea que debemos de actualizar
y es el hecho de que hasta este momento hemos dejado en Europa la defensa en manos de los Estados Unidos de América. Nos ha servido muy sencillo el hecho que no es cosa nuestra solo, a los de Corea del Sur, a los de Taiwán, a los de Singapur también. Y Singapur lo aprendió también en los años 60 en secreto con relación con los israelíes, que le dieron suministro y entrenamiento para sus propias fuerzas armadas, lo cual resulta interesante siendo vecino precisamente de países musulmanes. Precisamente por eso lo encubrieron, pero recibieron un aporte importante para sostener su defensa nacional. Pero en general los países han solido tener esa idea de estado de bienestar, gastar el dinero en otras áreas. A fin de cuentas estamos en ámbitos eurooccidentales, y por tanto la presencia de los Estados Unidos era una garantía lograda después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba la OTAN, la SEATO hasta 1977 en el ámbito de Asia-Pacífico. Pero, y esto es un elemento que fue bueno para sacudir conciencias, primero la guerra de Irak, porque empezó la gente a ver, oye, que necesitamos un ámbito europeo de defensa, porque si no, a cualquier propuesta de Estados Unidos, pues igual alguno va detrás y hace lo que le da la gana. Y Donald Trump, haciendo algo bien, pues fue diciendo, nos vamos de aquí, allá ustedes se las ventilen. Y si les conquistan, bueno, pues envíen un telegrama. Y ya veremos. Tanto Angela Merkel en su último mandato como en su primer mandato Emmanuel Macron dijeron, bueno, pues retomamos la idea del ejército europeo, que no tiene por qué ser un fracaso. La cosa era el tipo de ejército federalizado, centralizado, cómo aporta cada uno. Ese fue el problema y sigue estando. Sí, porque técnicamente la OTAN solamente tiene dos elementos propios de la alianza, que son dos tipos de avión, el AWACS y el Glockai, creo recordar. Eso es, efectivamente. Y luego ya hay el resto son aportaciones. El resto son aportaciones. Que normalmente el ejército español solía decir, bueno, ¿qué aportáis a las misiones? Bueno, la Brunete. ¿Y ahora qué aportáis de nuevo? Pues la Brunete, de nuevo. No cambia mucho el esquema, no, es así. Y bueno, para ir finalizando, aunque por la hora y demás, pues decir que no es descartable que otros países nominalmente neutrales, como en Noruega, ante el miedo de que la escalada rusa... Noruega está en la OTAN. Quiero decir, perdón, me expreso mal, de que Noruega esté en la OTAN, pero que haya una especie de ampliación dentro de la propia organización, es decir, que tienen que tomar más cartas en el asunto. Noruega está en la OTAN, perdón, el secretario general es noruego, pero de decir, vale, estamos en el Comando Central, esto, lo otro, nos hemos desplegado misiones de paz, creo que fueron desde Sierra Leona, porque intervino la OTAN junto a Reino Unido, y los cascos azules, lógicamente, también estuvieron en Yugoslavia, Kosovo, pero decir, bueno, sí, los que faltan serían Austria, Irlanda, por ejemplo. Irlanda sí, aunque Irlanda, por ejemplo, incluso en la guerra de Irak, que fue como misión pacificadora, pidieron ayuda a la OTAN. En la guerra de Irak de 2003, sobre todo para un grupo de arqueólogos que fue secuestrado por Ansar al-Islam, también por el caso de varios de sus rehenes, ahí actuó directamente no Estados Unidos, sino la OTAN en las 3 operaciones que hizo, que fueron en 2005, 2009 y 2011 durante la retirada, en acuerdo con el Parlamento iraquí, con lo que era el ejecutivo del país. Poco conocido, pero fue así. Y no podemos descartar eso, el amplio espectro, y que incluso países sin ejército, solo con policía, como Islandia, diga, no meterse a la OTAN, pero lo de Partnership for Peace que hiciste en el Cáucaso, por Armenia... Sí, pero es eso, es que resulta curioso porque Islandia también es miembro de la OTAN. No, sí. Sé que es miembro de la OTAN, me confundí, perdón. No, decirlo de Partnership for Peace como ejercicio de defensa frente a cualquier posible agresión exterior. Sí. Nos cuenta que incluso se planteó por parte de la OTAN mantener no soldados, sino bases de contingente ante posibles ataques de Rusia en Groenlandia. Y Groenlandia es una región completamente autónoma que sí responde para exteriores ante el Parlamento de Noruega,
Otra cosa muy distinta es para el tema de defensa. No tiene su propia autodefensa, pero ellos van a su bola. Sí, es un tema interesante porque a fin de cuentas el compromiso, y este sí es real y no es de Trump sino de Obama, del 2%, no es de 2% de gasto respecto a la OTAN. Y cuando Trump decía, es que nos deben dinero, ¿no? A ver, no. La cuota de membresía se paga, o si no, usted se larga, como en cualquier club. Usted, si es del country club, aporta la cuota, usted deja de ser miembro del country club. Eso está clarísimo. Pero el 2% como elemento mínimo de gasto en defensa incorpora, evidentemente, un compromiso de gasto en el propio país. Y algunos países, algunos países de manera artera puesto en pago de pensiones a los militares que habían estado anteriormente y por lo tanto con eso subían por encima del 2%, pero evidentemente eso no es gasto real en defensa. Eso no implica una mayor capacitación y por lo tanto es un prorrateo de cuentas. Ahí el desafío, y España le tocará bastante de cerca este asunto, está en mantener un gasto en defensa solvente, en creación de puestos industriales ligados a la defensa, por ejemplo, dronería, que podría ser un lugar especialmente interesante, por ejemplo, con la llamada España vaciada, utilizarlo en beneficio, porque ahí se podría utilizar para aplicaciones prácticas, es decir, hacer pruebas en todos esos lugares, porque evidentemente no vas a hacer pruebas en Países Bajos. Hacer pruebas en Países Bajos, en una zona altamente densa, urbanizada, pues puedes hacerlo en Albacete, puedes hacerlo en Badajoz, por ejemplo, en algunas zonas bastante amplias. En Soria, en Palencia, sí. Es así. Por lo tanto, ahí hay un campo inmenso para todo un desarrollo económico ligado al futuro, que evidentemente la dronería va a ser importante. No podemos caer en la agonía de decir, no somos desindustrializados, cierto, pero podemos retomar una industria con base a el futuro más inmediato y los retos también más inmediatos debido ¿Qué te voy a decir cuando, por ejemplo, tienes en tu Asturias querida Trubia por ahí? Efectivamente. Trubia, la Santa Bárbara, sistemas que cerró la fábrica de armas de Oviedo, se trasladó a Trubia, queda muy poco ya. Y que algunas de estas industrias las ha comprado Rheinmetall. Claro. Es que es así y no se puede decir de mejor manera. Y bueno, ya por último termina diciendo que el ingreso en una organización supranacional de defensa no significa que el país se vaya a volver hostil, sino que puede haber un peligro en su soberanía nacional, como le pudo pasar a Ucrania, y el miedo hacia actuar de una manera más inmediata para no solo pedir defensa común, que me parece hasta lógica, sino evitar agresiones externas e incluso internas. Son cambios que evidentemente hay que interiorizar. Y como diría Will Pulido en su libro Guerra Multidominio, evidentemente no solamente tener las armas por sí, sino incorporadas en una sistemática a la hora de ver cómo se gestiona el posible campo de batalla, una doctrina ligada a esas armas, una cultura de defensa, entender que eso de ponerse los ojos y ponerse como la avestruz de quiero paz, pues eso no va a dar la paz, y que fuera hay gente que tú conoces perfectamente que simple y llanamente quieren imponer su punto de vista por la fuerza, como sea, y eso lo tenemos que remediar con esa cultura de defensa, con esas armas, con un ejército una pedagogía también y con una disuasión que si hubiera tenido, por ejemplo, Ucrania antes de 2022, pues Rusia pues no se hubiera metido en estos fregados. Aquí no me meto. Ciertamente. Que es lo que comentábamos al inicio respecto de Suecia y de Suiza, cuando el Tercer Reich no se metió a invadirles porque el costo era tan prohibitivo que no le merecía la pena. No merecía la pena, y la sangría tanto numérica en cuanto a finanzas como a bajas iba a ser terrible. Y por último, una cosa más, añadir también que no es solo cultura de defensa, sino una pedagogía de defensa. Evitar ya conflictos asimétricos, conflictos proxy, sino ya, pues, siglo XXI, el siglo que supuestamente ya venía dado del nuevo orden mundial desde el 92, pues se ha transformado en unas escasamente 2 décadas en uno de los más violentos de la historia. Algo tendremos que hacer para evitar que esta escala de violencia siga aumentando. Aparte no solo de gastos en defensa y demás, hay una pedagogía, hay intento de pacificar zonas y similares,
pero sobre todo y ante todo evitar el buenismo en algunos casos de, bueno, el hermano mayor o no va a hacer bullying al hermano pequeño, o el mayor, el grande, pequeño, o el pez chico, o el pez grande no es capaz de comerse al pez chico. No, oiga, sabemos de la historia, muchas veces hemos tropezado en la misma piedra, pues por la venganza de la historia de la geografía, hagamos por ello. De ahora, tía, amén. Pues muy agradecido de haber contado contigo y de ver los siguientes pasos porque con este tema o con otros volveremos. Exactamente. We'll be back. Cuídate mucho, Juan Carlos, y gracias por todo.